Ahora vamos a escuchar una nueva intervención. Es la asambleísta Zobeida Gudiño, representante de Zamora Chinchipe por Alianza País. Colegas asambleístas, un saludo al pueblo ecuatoriano que sigue esta sesión de plenario a través de los medios de comunicación. Creo que, señora presidenta, querido pueblo ecuatoriano, queridos hermanos latinoamericanos, no se equivocaba Simón Bolívar cuando decía que Estados Unidos parecía destinado por la providencia para plagar a América Latina de la miseria en nombre de la libertad. Y no se equivocaba porque hoy vemos que nuevamente las botas, que nuevamente las garras de esa águila quieren volver a tener dominio sobre América Latina. Equivocado está Estados Unidos, porque aquí hay gobiernos soberanos, gobiernos democráticos que no van a permitir que esas bombas en nombre de la democracia vuelvan a caer sobre sus pueblos. Hace rato América Latina ya no juega ese papel de seguir suplicando cada vez que Estados Unidos quería decirnos cómo había que aplicar esas recetas en sus países. Creo, señora presidenta y colegas asambleístas, que ha sido oportuno que hoy el Parlamento del Ecuador esté debatiendo esta resolución en favor del pueblo de Venezuela. Cada país debe resolver sus problemas internos, señora presidenta. En nombre de los derechos humanos, Estados Unidos ha jugado un papel nefasto durante toda la historia que nos ha recorrido en el mundo. Si no, veamos qué pasa en Siria, cuántos niños están muriendo por esa guerra. Y es que las guerras no pueden terminarse, señora presidenta, en el mundo, porque los países que siguen fabricando las armas tienen que seguir viviendo de algo, pues, y es justamente de las guerras. Hoy quieren ir por Venezuela, pero tenemos que decir los parlamentos de América Latina que se han equivocado, que si hoy es con Venezuela, también es conmigo como Ecuador, también es con Bolivia, también es con Perú, también es con Colombia. Todos vamos a seguir aquí levantando la voz de protesta, indignados por lo que está pasando cuando Estados Unidos, a través de su presidente, decreta decir que Venezuela se ha convertido en un peligro, pues. Lo que no pueden Estados Unidos, lo que no puede, señora presidenta, es perdonarle a Venezuela que haya sacado a más de 2 millones de personas adultas mayores del analfabetismo crónico. Lo que no le permite y no quiere también aceptar a Estados Unidos es que Venezuela le devolvió la libertad y la ciudadanía a cientos de miles de venezolanos que vivían pues en las casitas de cartón en los cerros y que no eran reconocidos como ciudadanos venezolanos. Eso es lo que no todavía le caja a Estados Unidos sobre lo que ha pasado en Venezuela. He escuchado en este Parlamento, señora presidenta, que no hay revolución, que no hay socialismo en el Ecuador, que lo que hay es una modernización del capitalismo. Yo no sé cómo nos confundimos en los discursos aquellos que dicen haber sido revolucionarios y de izquierda en este país. ¿Acaso no es revolucionario, señora presidenta, que hoy tengamos educación gratuita? ¿Acaso no es revolucionario, señora presidenta, que hoy los hermanos indígenas y los pueblos del Ecuador tengan mejores condiciones de vida? ¿Acaso no es socialista, señora presidenta, el que hoy pueda llegar a una casa de salud y hacerme atender, a diferencia de los gobiernos de turno, donde las madres llegaban y veían a sus hijos morirse en sus brazos por no tener para pagar la consulta externa? ¿Acaso eso no es socialismo, señora presidenta? Quizás aquellos que dicen entonces que no vivimos socialismo ni revolución en el Ecuador están pensando que el modelo democrático original de Estados Unidos hay que copiarlo en Ecuador. Y entonces ahí diríamos que hay que tener bombazos, que hay que tener cañonazos, porque así ve la democracia Estados Unidos ante el mundo entero. Quizás están pensando en eso aquellos que dicen que son revolucionarios y de izquierda en el Ecuador. Decían hace rato que se les acusa de derecha a algunos de izquierda, y algunos manifiestan y gritan ahí a voz: si nosotros hemos tenido procesos en las calles, movilizándonos para que hoy tengamos las reivindicaciones en las constituciones. Entonces mi pregunta es: ¿qué pasó? ¿En qué momento se perdieron? ¿En qué momento se desviaron de ese camino?
Allá está un líder indígena de Pachacuti. El señor Quispe decía la semana pasada que no importaba si tenían que unirse con Lazo, y ahora preguntan si es que son de derecha o de izquierda. Resulta que entonces ahora tienen programas con los cuales coinciden con la derecha. Pero dice también Salvador Quispe, si no es el problema, ni nos hemos equivocado cuando hemos tenido que juntarnos con la derecha. Nosotros cuando ya nos hemos juntado con la derecha y ellos se han equivocado de camino, nos abrimos. Eso significa entonces, señora presidenta, que la izquierda en este país ha hecho juego y sigue haciendo juego a esa derecha de la que tanto hablan y de la que tanto dicen quererse desprender, señora presidenta. Creo que es necesario, queridos colegas asambleístas y pueblo del Ecuador, entender que nosotros insurgimos contra el imperialismo, insurgimos contra el modelo de dominación y que por eso nos llaman extremistas a quienes tenemos gobiernos progresistas en América Latina. Hoy desde este espacio, señora presidenta, condenamos el ataque de Estados Unidos a Venezuela y seguiremos condenando todo tipo de atropello contra la soberanía de los pueblos de América Latina. Seguiremos diciendo, señora presidenta, que necesitamos métodos eficaces de atención y resolución a los conflictos mundiales, métodos transparentes, que los estados resuelvan sus problemas, que no podemos permitir la intervención de ningún imperio sobre la decisión de los pueblos soberanos de América Latina. Señora presidenta, creo que es necesario decir entonces que mientras hayan intenciones malévolas del imperialismo sobre América Latina para derrocar a los gobiernos democráticos y progresistas electos en las urnas a través del voto popular, a través del respaldo popular, nosotros vamos a decir que seguirá desenvainada la espada de Bolívar y el machete de Alfaro para defender todo tipo de pretensión de invasión a los países de América Latina. Hoy, señora presidenta, el Parlamento ecuatoriano, convencido de la defensa de la liberación de los pueblos, vamos a decirle sí a esta resolución y vamos a seguir condenando. ¿Cómo no, señora presidenta, escuchar aquí los discursos de doble moral? Les duele las muertes, dicen, pero qué pena decir que no ha habido pues tampoco ningún asambleísta desde el otro lado para decir que condenemos a los estados que supuestamente se creen frente a los débiles superiores. Decirles que había que condenar pues entonces la muerte de los migrantes en la frontera de Estados Unidos. ¿Qué han dicho sobre eso, señora presidenta? ¿Eso acaso no sería de condenar a aquel país que cada vez que quieren llegar los migrantes a sus fronteras no tiene ni escatima cualquier tipo de violencia para que no surjan y no puedan atravesar esas fronteras? Señora presidenta, desde este espacio condenamos y seguiremos condenando la intromisión de las potencias mundiales a la toma de decisiones de los estados de América Latina. Gracias, señora presidenta. Gracias.